Gracias. Buenos días. Bueno, continuando con la sesión necesaria, vamos a tocar un tema muy álgido, que es el embarazo ectópico en cicatriz de cesárea, y realmente cada vez más frecuente. No sé si cada uno debe tener una experiencia o una anécdota que contar al respecto, muchas veces con diagnóstico realizado en forma correcta y oportuna, y otras veces dentro de la sala de emergencia tratando de solucionar y tratando de resolver problemas que muchas veces nadie sabe por qué se presentaron. No pasa. Algo pasa con este sistema. Ya. Ok. ¿Por qué no pasó? Muy bien. El embarazo ectópico en cicatriz de cesárea nos plantea sobre todo unos objetivos muy importantes. El primero de ellos es hacer un diagnóstico precoz y hacer un tratamiento oportuno. Es uno de los puntos que vamos a discutir. Lo segundo es evitar una catástrofe abdominal, evitar tener que resolver este caso dentro de la emergencia médica. Y tercero, pensar en que hay que preservar la fertilidad. Este es un caso de un diagnóstico tardío de un embarazo ectópico en cicatriz de cesárea, realizado después de la semana 10. Esta señora, que no corresponde a este caso, decidió, es una señora que tenía 2 cesáreas anteriores y decidió que fuera llevada a una histerectomía con el feto in útero, y realmente su resultado fue muy positivo. Esta imagen que tenemos acá en la parte inferior es un caso de una paciente que consultó por un dolor abdominal, 11 semanas, 5 días, y con cambios hemodinámicos importantes. Se hizo un diagnóstico de un embarazo ectópico en cicatriz de cesárea con ruptura uterina, y el tratamiento decidido fue la histerectomía. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Generalmente en la historia, en la literatura, nos habla del diagnóstico de embarazo ectópico en cicatriz de cesárea fundamentado sobre todo en hallazgos de patología. La mayoría de los casos eran las pacientes que se llevaban a un legrado, como esta paciente específicamente, una paciente en donde le hacen un diagnóstico de un aborto incompleto, la llevan a un legrado obstétrico de rutina, la paciente presenta un sangrado profuso, nos llaman a la sala de emergencia a resolver la situación, y desafortunadamente el estado hemodinámico de la paciente solamente nos dio para hacer una histerectomía. El diagnóstico final lo hace el patólogo, en donde encuentra islas de células del trofoblasto rodeadas o invadiendo el miometrio, que es lo que finalmente hace el diagnóstico de la gestación ectópica en cicatriz de cesárea. Si vemos este esquema, este dibujo, que es muy bonito, esto obtenido de un texto de alrededor de los años 90, donde vemos toda la clasificación de los ectópicos. ¿Y qué le llama a uno la atención? Que en este ni siquiera lo mencionan. O sea, no existía en la literatura o no hablaban en lo que leíamos en nuestros textos cuando estábamos en la universidad, ni siquiera mencionaba el término embarazo ectópico en cicatriz de cesárea. Hablaba de los miometriales, hablaba de los cervicales, intersticiales y todo el espectro de los embarazos ectópicos, pero no mencionaba tan siquiera el embarazo ectópico en cicatriz de cesárea. Entonces, para muchos esto es nuevo y se ha ido presentando, y muchas personas en su práctica no han tenido el primer caso de embarazo ectópico en cicatriz de cesárea, o tan siquiera se lo han sospechado cuando están haciendo un estudio de ultrasonido. Y es por esto que me parece muy importante sensibilizar a todo el auditorio y a todas las personas para que cada que hagamos un estudio de ultrasonido pongamos alto interés en la ubicación, en la implantación de este embarazo, sobre todo si tenemos la opción de hacer ecografías en los embarazos en etapa temprana. Solamente para diagramar los diferentes ectópicos, tenemos el ectópico en cuerno rudimentario, tenemos un embarazo normal en un útero bicorne, que muchas veces lo confunden con ectópicos cornuales o intersticiales, los embarazos tubáricos, que ocupan el 95-97% de los casos, los ováricos, que son supremamente raros, abdominales no tan infrecuentes, y los que se han llamado ectópicos intrauterinos, para mencionar primero que la mayoría de los embarazos normales, eutópicos, están implantados muy cerca al cuerno o en el tercio superior de la cavidad uterina, y debemos tener conocimiento anatómico cuando hacemos un estudio de ultrasonido de cómo se evalúan estos distintos segmentos del útero, y así no ir a confundir un embarazo que está normalmente inserto cerca al cuerno con un embarazo intersticial o cornual, según si deforma o no la anatomía del útero. Y es aquí donde aparecen entonces embarazos miometriales, que podemos ver en pacientes que han sido sometidos a procedimientos invasivos, cervicales,
y el embarazo en cicatriz de cesárea. Si mencionamos algo de la historia sobre esta entidad, el primer reporte fue un reporte hecho por un patólogo, por Larsen, en 1978. En el año 1990 se reportan casos en donde se hace el primer diagnóstico ecográfico en una paciente con 7 semanas. Se ha mencionado en la distinta literatura, la incidencia de esta entidad es variable, de 1 en 2.200 para este autor, 1 en 1.800 para Jurkovic. Hay una revisión de 161 casos de la literatura del 66 al 2006 y quiero que hagan o revisen de una manera importante esta referencia, que es un estudio del 2014, una revisión, una serie de análisis o metaanálisis de los diferentes estudios al respecto de la evaluación de la cicatriz de cesárea. Este artículo no está hablando del embarazo ectópico en la cicatriz de cesárea, sino de qué pasa con la cicatriz de cesárea y la evaluación, que es un tema aparte, que algo vamos a tocar, pero que es un tema diferente. Es un artículo muy importante que revisa o que reúne toda la literatura hasta el 2014 con respecto a la evolución de la cicatriz de cesárea y los diferentes tópicos al respecto. Y me encuentro recientemente un artículo de Timur Trish con una serie de 60 casos publicado en esta revista de la IUM, en donde los invito a que revisemos un poco sobre este estudio y lo que el doctor Timur Trish y su grupo describen en una serie de 60 casos. Ellos encuentran que el diagnóstico lo hacen entre la semana 5 y la semana 14, lo dividen en 3 grupos. El grupo A encuentran 48 casos con fetos vivos, con actividad cardíaca presente, y el grupo B, 12 casos sin actividad cardíaca. Y un subgrupo C, que fueron 11 pacientes del grupo A que decidieron no interrumpir el embarazo. Y esto les permite hacer un análisis, y lo que a grandes rasgos nos muestra este estudio, este reporte del doctor Timur Trish, es que en el grupo A, los fetos que tenían actividad cardíaca presente, el 68% que fueron sometidos a tratamiento con metotrexate, todos tuvieron una resolución completa, que es muy importante, y solo el 6.3% tuvieron alguna morbilidad que requirió embolización posterior, generalmente por sangrado o por malformaciones arteriovenosas. En el grupo B, eran los pacientes que no estaban con feto vivo, y el 83% fueron a un manejo expectante, y solamente el 20% requirieron alguna embolización posterior, y un solo caso terminó en histerectomía. Pero en este grupo C, en los fetos, las pacientes que decidieron continuar su embarazo, casi la mitad tuvieron un feto vivo por cesárea, nuevamente, y el 30% de estas pacientes que tuvieron ese feto vivo requirieron histerectomía por acretismo placentario. El 50% de todas estas pacientes tuvieron serias complicaciones por sangrado en el segundo trimestre, y solamente una paciente de estas 11 o 12 pacientes tuvieron su feto vivo y conservaron el útero. Entonces, es muy importante preguntarnos, ¿hay diferencias entre si la paciente tiene una o varias cesáreas? Esto es controvertido, pero parece que sí aumenta el riesgo cuando hay más de una cesárea. Es importante mencionar que en pacientes que han tenido otros ectópicos en otras localizaciones tienen un poco más de riesgo. En general, el riesgo se ha denominado como el 0,15% de riesgo de tener un ectópico en cicatriz de cesárea en pacientes embarazadas, y en pacientes que tienen embarazo ectópico y al menos una cesárea previa constituye el 6% de ellos. Mayor riesgo de ruptura uterina en pacientes que tienen embarazos subsecuentes a cesáreas o embarazos con ectópico en cesárea, y se notan que es más frecuente, uno de los factores de riesgo es cuando el útero está en retroversión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que generar una serie de conductas que nos permitan llegar al diagnóstico preciso y así poder ofrecer un diagnóstico apropiado. Entonces, el consenso es que toda paciente con cesárea previa debe tener una ecografía transvaginal de alta resolución realizada por personal entrenado, idealmente entre semanas 6 y 7, no pasar de la semana séptima. Algunos dicen 6 semanas, pero en consenso con 6 a 7 semanas, en el 99% de los casos vamos a poder detectar tanto la viabilidad del embarazo como su ubicación. En pacientes que son sintomáticas, con dolor pélvico, sangrado irregular, dificultad en la micción o síntomas urinarios relacionados, siempre estará indicado una ecografía. Pero si ustedes ven,
el 50% de las pacientes con o sin cesárea previa van a tener estos síntomas. Entonces, el consenso y la recomendación es que toda paciente debe tener una ecografía entre las semanas 6 y 7 cuando tiene una cesárea previa. Esto debe ser algo que debe estar chequeado dentro de su lista de recomendaciones a cualquier paciente embarazada, y vamos a encontrar muchas pacientes, como ya vimos la incidencia o el índice de cesáreas en nuestro medio en más de la mitad de ellas. Debemos tener juntas médicas y debemos definir las conductas, y generalmente, la mayoría de las veces, debemos recomendar la finalización del embarazo. Y hay que contar entonces con laboratorio clínico de referencia para el seguimiento de los niveles de beta-HCG y con tecnología adecuada, alta resolución y personal entrenado en ultrasonido. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para hablar del embarazo ectópico con cicatriz de cesárea? Entonces, el primero es que la cavidad uterina sea visible. Siempre que estemos haciendo una ecografía de primer trimestre y veamos el endometrio, tengamos mucho cuidado con esto. Ver una cavidad visible, vacía, con un saco gestacional que más del 50% se encuentra fuera de esta, nos está hablando de una paciente con alto riesgo ectópico con cicatriz de cesárea. El segundo punto es ubicado en la cara anterior, que es donde se encuentra la cicatriz de cesárea. Es un punto importante para hacer diagnóstico diferencial. Que el cérvix o el canal cervical no esté ocupado por el saco gestacional, tanto el cérvix en su estroma para diferenciarlo de los ectópicos cervicales, como el canal cervical para diferenciarlos de los abortos en curso o abortos inminentes. Y que además esté rodeado de miometrio y se genere una reacción decidual con circulación presente. El otro punto importante cuando queremos diferenciar un ectópico con cicatriz de cesárea de un aborto en curso o un saco en el canal es que al hacer una ligera presión con el transductor podemos ver que se desplaza, y lo que más nos hace el diagnóstico es la reacción decidual. Entonces, nuevamente mencionamos, el objetivo principal es hacer un diagnóstico precoz y proponer un tratamiento que ojalá sea un tratamiento conservador si es lo que la paciente requiere, si requiere conservar su potencial de fertilidad. Definir cuáles son los factores pronósticos o definir en nuestra práctica qué técnicas debemos adoptar para que esto no ocurra. Se ha hablado mucho sobre la técnica de la histerografia, si se debe hacer en un plano o en varios planos. Parece ser que cuando se hace en un solo plano incide sobre la presentación de estos casos. Hacer un importante seguimiento y recomendar los controles con beta-HCG y ecografía transvaginal, como ya dijimos, y sobre todo evitar la catástrofe abdominal, la ruptura uterina, el sangrado masivo y lesión de órganos vecinos. Siempre que hagamos un diagnóstico de embarazo ectópico con cicatriz de cesárea, la recomendación del grupo médico debe ser finalizar el embarazo. Y definir o no un procedimiento de evacuación va a depender de distintas condiciones clínicas. Vamos entonces a mencionar en gráfica o en imágenes lo que corresponde a los criterios diagnósticos. Aquí vemos un útero que está en retroversión, vemos una cavidad uterina completamente vacía en su corte sagital y un corte transversal que corresponde a un útero, entre comillas, no embarazado. Vemos la ubicación anterior, en el labio anterior del saco gestacional con su reacción decidual. Vemos deformidad en la cara anterior del útero, dirigiéndose hacia los tejidos anteriores, vejiga en este caso que se encuentra vacía, y si logramos o tenemos la posibilidad, y en esto debemos entrenarnos todos, a utilizar el ultrasonido multiplanar tridimensional, vamos a poder hacer un mejor diagnóstico, un diagnóstico mucho más preciso, y muchas veces para poder explicar a la madre qué es lo que está pasando con esta situación de emergencia, se requieren de imágenes contundentes, no solamente para explicárselo a la madre, sino muchas veces para explicarlo al mismo grupo médico. Definir claramente si estamos frente a un embarazo con feto vivo o feto muerto nos va a cambiar sobre todo la conducta, de tener una conducta activa a una conducta expectante. Medir el espesor que tiene el miometrio o la pared miometrial con respecto a la vejiga y siempre hacerlo con la vejiga llena. Algunos mencionan espesores menores de 3 milímetros que obligan a un tratamiento urgente, pero en mi concepto es urgente, así no tenga el espesor menor de 3 milímetros. Y en el diagnóstico diferencial debemos entonces identificar muy bien lo que es el canal cervical y la relación que tiene el saco. En este caso vemos un ectópico cervical ubicado en el labio anterior, es muy diferente a lo que vimos en el otro caso. O utilizando el Doppler, utilizando la tecnología Doppler, en este caso estudio multiplanar, Doppler y 3D, podemos ver la circulación alrededor de este saco y podemos ver toda la congestión vascular
que es muy diferente cuando hay un aborto en curso o un embarazo que está ubicado dentro del canal cervical, generalmente con feto muerto, y nos permite hacer un diagnóstico diferencial y evitar morbilidad y procedimientos innecesarios. Si tenemos dudas, está también a la mano la resonancia magnética nuclear, es uno de los métodos que puede soportar el diagnóstico, y en algunos casos en donde no hay certeza se puede solicitar resonancia magnética nuclear. No voy a mencionar mucho sobre lo que es la evaluación del ismocele o nicho, porque es un tema aparte, pero solamente para mostrarles algo. Esto es un espécimen con un ismocele. Se ha mencionado que en el corte sagital debemos medir lo que corresponde al ismocele y la relación que tiene es la altura de este ismocele con respecto al miometrio. Y se considerará un nicho o un riesgo mayor si esto es más del 50% que el miometrio restante. O sea, si la base de este triángulo o hasta la punta corresponde más de la mitad de esta distancia entre el miometrio y la cavidad uterina, se considera que es un ismocele. Muchas pacientes pueden pasar asintomáticas, podemos detectarlo con alta resolución hasta en un 70-80% de los casos, yo diría que un poco más, pero algunas pacientes pueden presentarse con dismenorrea, con manchado intermenstrual o con dolor pélvico crónico, y se han planteado tratamientos o manejos médicos y quirúrgicos, más que todo quirúrgicos por histeroscopia, para obliterar este ismocele. También se habla que a veces vamos a encontrar la cicatriz de cesárea sin pseudocavidad o con pseudocavidad, pero se hace mucho más sensible si realizamos una histerosonografía para poder definir. Miren ustedes esta paciente, vemos una zona muy pequeña, y hasta que no hacemos la histerosonografía y sonamos bien en el corte sagital, nos vamos a dar cuenta que tiene un gran ismocele que ocupa más del 50%. Ahora, ¿cuáles son las alternativas de tratamiento en el embarazo ectópico en cicatriz de cesárea? Se ha mencionado el legrado, evacuación y cerclaje hemostático del cérvix, la histerotomía por laparoscopia con resección, la histeroscopia con resección completa, la histerectomía, la embolización y el manejo con metotrexate, y generalmente lo que más se ha utilizado es el metotrexate sistémico y local, con diferentes esquemas según el comportamiento que tengan los niveles de beta-HCG y la parte clínica, y la intervención o interrupción del embarazo guiada por ultrasonido con el cloruro de potasio en los casos en que se encuentra el feto vivo. Voy a presentar algunos de los casos. Me ha tocado valorar, o en los últimos 10 años hemos tenido 6 casos que hemos manejado en nuestra institución, algunos propios de nuestra institución, otros referidos. Este es el caso número 1, de una paciente grávida 2 cesárea 1 con 28 años, a quien se le hizo un diagnóstico un poco tarde, 8 semanas, 4 días, decidieron darle manejo con metotrexate y porque la paciente estaba asintomática, decidieron hacer un proceso de evacuación con una punción guiada por ultrasonido. Esta paciente evolucionó muy bien hasta el primer mes, cuando se presentó con un cuadro de dolor, fiebre, se hizo un diagnóstico de un absceso pélvico y terminó en una histerectomía. Esta fue la paciente que les mostré inicialmente, grávida 4, cesárea 2, ectópico 1, con un embarazo de 10 semanas, y ella decidió que le hicieran una histerectomía que se hizo por laparotomía. Este es un caso de otra paciente que no teníamos las imágenes de ultrasonido, pero que terminó en una histerectomía por decisión por laparoscopia. Este es un caso tercero de una paciente grávida 2 cesárea 1, esposa de un médico a quien le hacen una ecografía primero y interrogan un embarazo miometrial versus una amenaza de aborto con esta ecografía, donde ya vemos que cumple los criterios parcialmente, porque no se ve, la persona que lo analiza dice que no le parecía que estaba fuera de la cavidad. Dejan que la paciente evolucione una semana, posteriormente vemos cómo se va progresando, el embarazo se va haciendo cada vez más evidente, que está inminente la ruptura uterina, y deciden entonces una semana después, con 7 semanas y media, aplicar metotrexate. Se coloca la primera dosis de metotrexate, no se logra que el feto, pues la interrupción del embarazo, se confirma que hay un feto vivo y las betas siguen aumentando, y con esto se decide hacer una inyección de cloruro de potasio bajo guía directa, con lo cual la paciente frena su proceso de crecimiento del embarazo, se evita la ruptura uterina, y se hace un seguimiento estricto con niveles de beta-HCG, y no se decide ningún tipo de intervención en este caso, porque la paciente está asintomática, y vemos cómo 5 meses después, esta es la resolución que ha tenido
en una paciente con método de planificación seguro y confiable y totalmente asintomática, preservando su fertilidad, preservando el útero. No se ha embarazado todavía, pero no está en ningún proceso pues, de infertilidad. Tenemos otro caso, caso número 4, con una gravidad 2 cesárea 1 con 8 semanas. Esto fue un manejo, tenemos imágenes después, un mes después de tratamiento con 3 dosis de metotrexate, con una beta inicial de 8000. Vemos cómo después de 2 meses se ha resuelto casi espontáneamente con betas que aún seguían positivas, pero posteriormente la paciente evoluciona satisfactoriamente. Un caso número 5, una paciente diagnosticada 6 semanas 5 días, evolución favorable con una sola dosis de manejo con metotrexate. Caso número 6, paciente gravidad 2, cesárea 1, quien le hacen un diagnóstico, llega al servicio de urgencias con un sangrado profuso, hacen esta ecografía, hacen un diagnóstico de un aborto incompleto. Con esto es llevado a un legrado, el médico le llama la atención que no encuentra mucho tejido, manda al patólogo, no hay vellosidades, reacción de Arias Estela, la paciente sigue con síntomas, dolor, con betas crecientes en forma inapropiada y se hace un diagnóstico fundamentado en el ultrasonido en 2D y 3D de un ectópico cicatriz de cesárea, interviniendo con metotrexate y luego teniendo una evolución adecuada. Entonces, para concluir, es importante que mientras incremente la tasa de cesárea, obviamente incrementará el riesgo de tener un ectópico en cicatriz de cesárea, fuera de toda la morbilidad que puede tener la cesárea que ya vimos. Es importante saber que a veces estos ectópicos son de difícil localización o hay un espectro de ectópicos intrauterinos que debemos conocerlos muy bien. Está clarísimo que manejar ultrasonido de alta resolución en forma adecuada por personal entrenado aumenta la sensibilidad del diagnóstico, que el diagnóstico y el tratamiento, más que todo el tratamiento debe ser individualizado y está claro que si tenemos un diagnóstico antes de la semana 7 con una beta menor de 5000, la inyección de metotrexate y con una inyección de metotrexate en dosis única o en dosis múltiples dependiendo de la evolución, nos permite llevar o al manejo médico o a la intervención solamente con reducción con inyección de cloruro de potasio, con muy buenos resultados, como muestra también la literatura, y se plantea en pacientes en que no responden a este tratamiento el abordaje laparoscópico con resección en cuña como una muy buena alternativa para estos embarazos que no responden al tratamiento con el metotrexate. También se habla de la embolización. Esto para terminar, quiero invitarlos a nuestra institución, Centro Médico Imbanaco en Cali, que estamos a punto de inaugurar nuestra segunda sede y trabajando en equipo, con un gran equipo humano y tecnológico, muy probablemente vamos a lograr todos nuestros objetivos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Juan Carlos.